tratado de sacar algo de la guía nueva de Brasil, que tiene parte de la nueva guía de AHA, que es reciente, ¿ya? Sé que muchas cosas no están aquí, no hay disponible, entonces voy a hacer más enfoque en las complicaciones de la hipertensión y no tanto en el tratamiento, porque no les va de nada que les diga que tiene que usar algo. Igual estaba hablando con Gabriel del nitrocruciato y la nitroglicerina y no hay en el servicio público, entonces no van a ver eso, no van a manejar. Ya, bien, primero, ¿qué es hipertensión? Ya, creo que eso todos deberíamos saber, incluso es pregunta de grado. Según la Sociedad Brasileña de Cardiología, hipertensión es una enfermedad multifactorial que tiene los niveles sostenidos y elevados de la presión arterial, que no suele cursar con síntomas en la hipertensión primaria, pero puede haber lesiones de órganos tiernos, que son tres principales: el cerebro, el riñón y el corazón. ¿Ya? Entonces vamos yendo. Después, no adelanta nada que sepan qué es hipertensión y qué es presión arterial. ¿Ya? Presión arterial, según el Guyton, es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias principalmente. Entonces esa es presión arterial y está mediada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Ya, voy a empezar con los valores. Ya, antes las guías decían y dividían presión en óptima, normal, normal alta y recién empezaban los grados de hipertensión. Igual ahora sigue los grados de hipertensión, desde 140 a 90 es hipertensión, pero ya no existe presión óptima o normal alta, es solo normal y de ahí prehipertensión y presión y hipertensión. Ya, esa es la nueva guía. Ya, abajo de 120, 80, esa es de la de Brasil. Ya, si ven la de AHA que estaba hablando con Tania, me dijo que es menor de 70 y no ya 80. Ya, pero eso van cambiando en los manejos de cada país. Ya, en Brasil se dice que presión normal es menor 120-80. Si un paciente tiene 120-80, que creo que la mayoría aquí debe tener 120-80, ya es prehipertenso. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que vamos a usar medicamentos? No, no quiere decir que de una vamos a usar medicamentos. Ya, y para que memoricen, puede ser que de los grados de hipertensión, de la sistólica siempre se aumenta 20. Entonces aumentamos 20, es grado 1, grado 2 y grado 3. Y de la diastólica 10, es fácil de memorizar la tabla. Ya, siguiente. Ya, generalidades de la hipertensión. Es una de las principales enfermedades a nivel mundial. Aumenta el riesgo cardiovascular y la mortalidad de las personas que tienen. Ya, después voy a hablar principalmente de las complicaciones y van a sorprender que, por ejemplo, en el riñón, una persona con hipertensión al año 1000 nefronas se mueren. Ya, y tenemos 1 millón de nefronas. Entonces una persona que tiene hipertensión mal controlada y sigue toda su vida, de seguro va a tener insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Siguiente. Bien, la etiología de la hipertensión. La hipertensión, 95% no se sabe la causa. Sabemos lo que es, que pasa y los factores que pueden ayudar a la causa, pero no se sabe. 95% es idiopático y un 5% es de causa secundaria, que eso casi no vamos a ver. Ya voy a hacer enfoque más en la hipertensión primaria, pero les voy a decir cuándo deberíamos sospechar que es secundario o no. ¿Ya? Bien, uno de los factores de riesgo es varones de raza negra. Se ha comprobado que es de 9 a 1 de varones de raza blanca. Entonces, personas que tienen de raza negra y son varones, sí o sí hay que primero medir la presión, porque es una causa principal. Ya, estrés igual. Edad, resistencia a la insulina, les voy a explicar por qué. El síndrome metabólico nos proporciona una hipertensión y eso muchas veces es secundaria, porque si resolvemos el síndrome metabólico ya no tiene hipertensión el paciente. ¿Ya? Bueno, bien, como les estaba diciendo, lo que es la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Eso es importante que sepamos, porque los medicamentos van a actuar aquí en lo que es presión arterial. Entonces, por ejemplo, puede haber que hay un beta bloqueante. ¿Qué hace el beta bloqueante? Va a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces aquí van a actuar en la presión arterial. ¿Ya? Y le voy explicando. Bien, en Brasil la nueva guía divide igual hipertensión. No quiere decir que todo paciente que llegue al consultorio y le salga una presión de 140-90 es hipertenso. ¿Ya? Bien, primero, pacientes que no tienen diagnosticada hipertensión y van a llegar al consultorio y tienen una presión alta, puede ser presión de la bata blanca.
¿ya? Eso hay que hacer control. No sé cómo se hace aquí, la verdad, Doc, pero deberíamos hacer MAPA y MRPA, que es medir la presión en la casa, un monitoreo de la presión en la casa. Porque puede ser que el paciente llegue aquí y quede nervioso con Carlos de Blanco y sube la presión. Y en la casa tranquilo está y no se sube la presión. Pero eso puede pasar al revés también. Puede ser que llegue y el médico le da tranquilidad, entonces se baja la presión del paciente y en la casa se sube. Ya esa es una hipertensión mascarada. Por eso lo ideal sería un MAP o un MRPA, que es medir la presión del paciente todo el día. Ya, un monitoreo. Bien, después hay la hipertensión verdadera, que tienen en la casa y tienen en el hospital. Eso es la hipertensión verdadera. Y después tienen lo que es normotenso, que aquí está normal y en la casa también. ¿Ya? Y van a ver que la hipertensión verdadera no llega a 34-35%. Siempre va a haber pacientes que se van a poner nerviosos adelante de un médico y pacientes que van a quedar más tranquilos. Entonces eso sí o sí hay que llevar en consideración. Ya les voy a decir también cómo se diagnostica idealmente hipertensión. No es decir que tenga una medida de presión alta, va a tener. Ya que tenga una medida aquí en la casa de presión elevada, no es hipertensión. Ya les voy a explicar cómo vamos a diagnosticar. Bien, lo que estaba diciendo, las principales consecuencias patológicas. He escuchado de un curso que estoy haciendo de Brasil que en general hipertensión no nos preocupa tanto. Un doctor dijo que no debería ser tratado como tal una enfermedad. Lo que nos preocupa es sus lesiones de los órganos dianos. Ya, porque un paciente con presión alta de verdad puede vivir toda su vida normal, pero lo que preocupa es cuando se descontrola esta presión y ahí sí hay lesiones de órganos dianos, ¿ya? Y eso es lo que va a diferenciar emergencia y urgencia hipertensiva, ¿ya? Bien, primero, hay cambios. Cuando una persona tiene hipertensión mal controlada, va a haber cambios estructurales y no estructurales. Para que les quede fácil, es como si hubiera presión, ¿ya? Dentro de... ¿Cómo falamos aquí? Tubo. Sí, una presión dentro de un tubo y como que este tubo tuviera... no necesita estar vivo, ¿ya? Bien, en el vaso, igual que en todo el músculo, cuando hacemos ejercicio hay hipertrofia, porque tiene músculo liso en los vasos, ¿no ve? Igual va a pasar con el corazón, porque es un músculo estriado. ¿Ya? Entonces va a haber hipertrofia, pero es concéntrica, entonces va a pasar menos volumen de sangre, y si pasa menos aumenta la resistencia vascular periférica y activa el sistema renina-angiotensina y es un ciclo vicioso. Por eso la hipertensión, cuando no tiene medicamentos y es hipertensión de verdad, sí o sí va a seguir subiendo y el paciente sí o sí va a tener consecuencias patológicas. Bueno, ya, en el corazón, primero, la hipertensión lo que va a hacer es una hipertrofia concéntrica. Lo que tienen que entender que dentro del músculo liso, del músculo estriado cardíaco, hay compartimentos miocíticos y no miocíticos. El miocítico no se multiplica, él se hace hipertrofia, ¿ya? La hipertrofia va a ser concéntrica y el problema es que el no miocítico tiene fibroblastos, entonces va a ser fibrosis. Entonces, aparte de que aumente, o sea, hipertrofia en general sería bueno, porque hacemos gym y es bien hacer eso, la hipertrofia. Pero el compartimiento no miocítico va a hacer con que haya fibrosis. Entonces, va a disminuir la contractilidad y el llenado, porque hay menos espacio en la cavidad. ¿Ya? Bien, lo que les estaba diciendo, va a haber una remodelación del ventrículo izquierdo. Y eso también es pregunta de grado. Le estaba hablando justo con Gabriel cuál es la arritmia más frecuente en hipertensión y es la fibrilación auricular. ¿Qué va a pasar? El ventrículo izquierdo empieza la hipertrofia concéntrica, disminuye el llenado ventricular. Ya, lo que pasa es que si no está en el ventrículo se va a ir a la aurícula sangre. Si está en la aurícula va a haber dilatación y ingurgitación, insuficiencia de la válvula mitral. Y si aumenta la aurícula hay una hipertrofia excéntrica de la aurícula, aumenta los nódulos de reentrada, por eso hay la fibrilación y es la más común. Y igual la fibrilación, si no es diagnosticada, la fibrilación puede matar porque favorece a trombosis, a émbolos, que se formen émbolos, ¿no ve? Bueno, no. Bien, ¿y cómo diagnosticamos hipertrofia ventricular? Es fácil, con un electro nomás. Hay criterios, hay dos criterios, de Cornell y Sokolov-Lyon. Ya no voy a hacer mucho enfoque en esto porque eso ya es parte
de cardio, no tanto de hipertensión, pero hay criterios para diagnosticar hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ya? Bien, lo que estaba diciendo, si es que disminuye el llenado ventricular, entonces va a haber también una insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección baja. Bueno. De la fibrilación auricular ya les expliqué. Entonces, si tiene un paciente con hipertensión y fibrilación auricular, bueno, hacer que a dar antiagregantes o a dar anticoagulantes para que no se formen trombos, ¿ya? Bien, en el cerebro, lo que pasa con el cerebro es casi lo mismo. Ya ahí, como hay una hipertrofia concéntrica de las arteriolas y de los vasos, la bifurcación de las arterias carotídeas van a hacer con que disminuya la presión, porque el cerebro ocupa un 95% de todo el volumen del cuerpo. Entonces llega ahí la sangre y como está demasiado fuerte, va a compensar el propio sistema del cerebro. Ya, entonces va a haber una vasoconstricción de las arteriolas y menos sangre va a llegar. Lo que pasa es que igual que una tubería, si es que está chocando y sigue chocando, va a ser la formación de fibrina y va a ser trombos. Y mismo que sea pequeño, se va a deshacer y el otro lado va a ser. Ya, entonces al ACV isquémico va a favorecer a una persona con hipertensión que haya. Y el ACV hemorrágico también, porque si hay vasoconstricción y sigue aumentando la presión, no va a aguantar la arteria del cerebro. Entonces sí, parte de los órganos diurnos del cerebro es uno de los más importantes. Si llega un paciente con hipertensión y está obnubilado, está con pérdida de conciencia y tiene la presión elevada en este rato, sí o sí tienen que bajar la presión. Ya les voy a explicar la guía, porque Carlos estaba diciendo igual que si por ejemplo llega un paciente en emergencia hipertensiva, sí o sí, este paciente puedes bajar de 20 a 25% su presión, porque si bajas mucho hay hipoperfusión. Solo que lo que pasa es que cuando hay lesión ya diagnosticada de órgano o algo, ya les voy a dar los ejemplos de que hay, tiene que sí o sí bajar la primera hora menor a 140-90, porque ahí tienes que ver lo que es, por ejemplo, le dije al Carlos, una disección de aorta, sigue la presión 200 a 140, entonces va a bajar la presión 25%, pero va a seguir alta, entonces va a romper la disección. ¿Prefieres un paciente muerto o hipoperfundido? Entonces eso hay que poner en consideración. Bueno, pode ir. Ya, de la aterosclerosis ya les expliqué, ¿ya? Entonces va a favorecer la formación de trombo, ¿por qué? Porque se sigue chocando ahí, entonces va a formar fibrina, se va a deshacer, va a formar de nuevo, entonces va a favorecer, ¿ya? En el riñón la verdad es un poco al revés. En el riñón tenemos que la presión secundaria, la hipertensión secundaria está más asociada al riñón y no el daño al riñón está asociado a la hipertensión, pero igual hay daño en el riñón, como les dije. Cerca de 1000 nefronas se mueren a cada año de una persona con una hipertensión no controlada, ¿ya? Bien, en el riñón lo que va a pasar es, cuando hay vasoconstricción en el cuerpo, hay vasodilatación de la arteriola aferente. Por ende va a haber más filtrado. Si hay más filtrado, el riñón más sodio va a juntar, o sea, va a aumentar el volumen. Y si aumenta el volumen va a favorecer más aún. Por eso es un ciclo vicioso. ¿Ya? Y la parte más perjudicada del riñón va a ser el glomérulo. Entonces es igual pregunta de grado. La hipertensión, ¿dónde hace más daño al nivel del riñón? En el glomérulo. ¿Ya? Bien, en el síndrome metabólico que les estaba explicando, hay relación de dos cosas, de la diabetes o del hiperinsulinismo o de la resistencia a la insulina y la hipertensión. Primero, cuando hay hipertensión y hay choque de la sangre contra las arterias, se va perdiendo lo que el músculo agarra de insulina, entonces hay una resistencia a la insulina apenas por un paciente a ver hipertensión. ¿Ya? Y si hay la hipertensión, si hay aumento de la insulina, va a haber aumento de la glucosa en la corriente sanguínea. El riñón va a hiperfiltrar. Si el riñón hiperfiltra, favorece la hipertensión. Entonces sí, el síndrome metabólico es un ciclo vicioso de hipertensión, aumento de colesterol y aumento de la glucosa y la insulina en la sangre. Bien, en el sistema angiogenina, les voy a explicar eso porque voy a pasar rapidito los tratamientos porque tienen que dominar eso, ¿ya? El angiotensinógeno va a ser producido por el hígado. La angiotensina 1 por el riñón, ¿ya? Bien, la renina y el angiotensinógeno forman la angiotensina 1, que es degradada por la ECA, que es producida por los neumocitos tipo 1 en el pulmón, que va a llegar a la angiotensina 2. Esa sí nos importa, porque esa sí es la verdadera vasoconstrictora en los receptores AT1, porque los receptores AT2 son buenos, son vasodilatadores.
igual la angiotensina 2 llega a los vasodilatadores. Por eso los IECAs, aparte de tener efecto colateral de no bajar tanto la presión, y va a tener efecto colateral de vender la bradicinina, porque la angiotensina 2 degrada bradicinina, ¿ya? Y la bradicinina, si se acumula en la vía aérea, va a haber tos. Por eso los pacientes que toman IECA, la mayoría tienen tos seca, ¿ya? Es por la bradicinina. Bien, el estudio de un paciente con hipertensión va más a los factores de riesgo, ya si es un paciente que tiene obesidad, si ya tiene diabetes, si es un paciente que tiene histórico familiar, entonces van a hacer sí, ojo más a la presión de este paciente. Puede pasar. No está tan relacionada con la exploración física, porque eso ya sería más lesión a órganos llenos, la exploración física, no tanto un paciente con hipertensión, porque sí o sí presión podemos medir. Bueno, no, volto. Ya, ¿cómo deberíamos medir la presión de un paciente? Ya, un paciente debería estar sentado con su brazo izquierdo a nivel del pecho, debería estar todo descubierto y debería estar por lo menos 30 minutos ya en un ambiente tranquilo. 90 minutos sin haber comido y 30 minutos sin haber caminado. O sea, que llegue aquí un paciente caminando y la glicemia, la presión llega con presión alta, no es hipertensión. Eso tiene que llevar mucho en consideración, ¿ya? Y el paciente también igual no puede haber consumido productos como la cafeína, que va a hacer estímulo a nivel simpático. Ya, sospecha de hipertensión secundaria, ¿qué es? Un paciente ya viejo que llega con una presión de 180, 120, que nunca tuvo en su vida una presión alta, eso sí van a pensar que es hipertensión secundaria. No sé, secundaria a un síndrome de Cushing, secundaria a un adenoma de hipófisis. Entonces hay varias causas, ahí deberíamos de investigar. El otro es un paciente que cursa con hipertensión y lo tratas de estar con 5 medicamentos y no baja su presión, eso sí tienes que pensar que es secundaria, porque si ya está con 5 medicamentos y no has bajado nada la presión del paciente, igual sospechas. Ya, la diferencia de urgencia y emergencia, que la emergencia deberíamos actuar en las primeras 6 horas. En la hipertensión es en la primera hora, es la hora de oro, porque la emergencia ya hay lesión de órgano y en la urgencia no hay. Deberíamos manejar la urgencia, se dice que hasta 7 días, lo ideal sería en 48 horas, ¿ya? Bien, ya, los tratamientos. Bien, los tratamientos más que todo van a actuar en el sistema adrenina, aldosterona. Ya, yo les voy a hablar y después voy a pasar los diapos para que lean bien. Ya, bien, la primera línea es IECA y ARA. Ya, IECA es inhibidor de la enzima, solo que la mayor parte de los pacientes que toman IECA por la bradicinina van a hacer tos. Igual los pacientes con IECA pueden hacer edema agudo de pulmón, exactamente por no degradar la bradicinina. ¿Ya? Los ARAs van a bloquear directo los receptores AT2. Entonces, aparte de no bloquear los AT1 que hace vasodilatación, los AT2 va a bloquear, entonces actúa directo ahí. Por eso se maneja más pacientes con los sartán, porque no tiene tanto efecto colateral y sí baja bien la presión. Después, va a pasar el volumen. Ya, los diuréticos, los que más se va a usar en la hipertensión son los que actúan en el túbulo contorneado distal, que es la hidroclorotiazida y la clortalidona. No tienen tanto efecto colateral, ya, pero pueden decir, ya, pero va a perder potasio en mi paciente. No, no tiene, tanto que los diuréticos sí o sí se usan en combinación con uno, porque el diurético por sí solo no va a bajar tanto la presión. Se dice que va a bajar de 1,6 de la sistólica y 3 de la diastólica. Podría bajar un diurético, ¿ya? Después, furosemida, y estos deberían ser de uso netamente intrahospitalarios para usar en urgencias hipertensivas, porque sí, la furosemida sí hace con que tu paciente va a perder potasio, y ahí hay un desbalance grande, porque me salté una parte que la primera línea de tratamiento de la hipertensión sería medidas dietéticas y cambio en los estilos de vida. Entonces, hay una dieta que es la dieta DASH, que reduce los niveles de sodio y aumenta los niveles de potasio. Eso es para estimular la aldosterona, para que el paciente baje. Solo con dieta se puede bajar unos 6.3 de la sistólica y 3.1 de la diastólica. Entonces, de la nueva guía, pacientes hipertensos que te llegan con 120-80, tienen que hacer 3 meses de medidas dietéticas y cambio en el estilo de vida. Si sigue ahí vas a poder usar medicamentos, si no, no.
Y igual, los factores de riesgo hay una tabla, hay un score de AHA ahora, score Prevent se llama. Pacientes que tienen riesgo de daño en órganos dianas, pacientes que tienen insuficiencia renal, ya son pacientes que sí o sí, mismo si es un paciente prehipertenso, está ya aconsejado a usar medicamentos, porque son pacientes que ya tienen una lesión de los órganos. Bueno, ya, ese es uno de los medicamentos clave en la hipertensión e insuficiencia cardíaca, ¿ya? La espironolactona es un diurético arrojador de potasio, y eso sí, aparte de eso va a evitar que haya un remodelado de la cavidad izquierda del corazón. Entonces la espironolactona actúa directo, tiene un beneficio que disminuye la mortalidad directa, la espironolactona. Entonces, si ya están con tratamiento, por ejemplo, con un ARA y un beta bloqueante, sí o sí el tercer medicamento va a ser la espironolactona. Sí o sí es la medicación de elección la espironolactona, ¿ya? Volta, Luis. Volta. ¿Todo eso no hay en Bolivia? Volta. Ya, los otros que son los beta bloqueantes, ya. Los beta bloqueantes hay situaciones que son netamente indicados. Son pacientes que tienen un infarto previo y pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso sí o sí. Pero los beta bloqueantes no bajan tanto la presión, igual están juntos con un otro, un ARA o un IECA, ¿ya? Y la espironolactona. Los alfa-adrenérgicos vamos a usar más en embarazadas, que es la alfa-metildopa. Ya, principalmente en varones tiene mucho efecto colateral a nivel de la próstata, a nivel sexual del varón. Ya, entonces no está igual mucho indicado los alfa-adrenérgicos porque tienen demasiado efecto colateral. Es después de los beta. Ya, los antagonistas de los canales de calcio igual podemos usar, pero ya son medicamentos de segunda línea. Son la parte que si no es controlado con todo, va a usar esto, los antagonistas de calcio. Bueno, hay un vasodilatador directo que es la hidralazina. Ya, esta medicación, igual yo no la voy a usar mucho en Brasil. Ya, porque la hidralazina se puede usar más, por ejemplo, en una crisis hipertensiva en una embarazada. Ya puedes bajar. No está indicado en los ancianos igual porque baja de golpe la presión la hidralazina, por eso es un vasodilatador directo. Entonces si llega una urgencia hipertensiva puedes dar un captopril, por ejemplo, que va a bajar la presión y se va a estabilizar el paciente, pero la hidralazina es si no baja, porque va a bajar de golpe. Bora. Esa es de la guía antigua, ya, yo les voy a hablar solo de la nueva. Ya, bien, como les estaba diciendo, el tratamiento de un paciente con prehipertensión serían medidas no medicamentosas. Ya, si haces dieta y menor a 120-80, ya está con tu paciente. Pero si haces dieta por 3 meses y no baja, ahí sí puedes usar un IECA o un ARA, ya está indicado. Igual pacientes que tienen alto riesgo no van a hacer solo dieta. Por ejemplo, un paciente que ya tuvo un ACV, no vas a decir, papito, tienes que hacer dieta, tienes que dar ya de una. ¿Ya? Y pacientes obviamente con hipertensión mayor a 140-90, sí o sí, medidas medicamentosas y dieta. Ya, de lo que estaba diciendo de la emergencia, si tenemos un paciente en emergencia hipertensiva, quiere decir que ya tiene lesión en órgano diana. Ya, entonces vamos a hacer un tratamiento intensivo, esto es endovenoso en el hospital, sí o sí. Bien, si el paciente tiene una crisis catecolaminergica, un edema agudo de pulmón, una disección de aorta, sí o sí tenemos que bajar la presión en la primera hora menor a 140-90, porque si no se va a morir su paciente. ¿Ya? Y si no tienes esos, no hay disección de aorta, no hay estos tres, ahí sí, en la primera hora un 20-25%, porque va a hiperfundir el paciente, entonces podemos bajar. Puedes poner, por ejemplo, una nitroglicerina o un nitroprusiato en bomba de difusión, eso sería lo ideal. Y después de todo eso era la guía de la que estaba hablando, ¿ya? Y de cómo van a manejar. Y eso es solo un repaso de generar la guía. Bueno, el recapullo. Ya,
esos son los medicamentos que, por ejemplo, maneja el SUS de Brasil, que yo sé que son un poquito diferentes de aquí, que tiene allá en Brasil. Ya, por ejemplo, estaba hablando con Carlos, yo hice en un hospital de tercer nivel que maneja SUS y sí tenemos bomba de difusión y sí tenemos nitroprusiato y nitroglicerina. Entonces, un paciente que llega ahí, sí podemos controlar. Eso debería ser lo ideal. Esos son proyectos que hay. Aquí tenemos una sorpresa. Ya, ahora rapidito para que nos vayamos. Yo les pregunto, ya les he dicho eso, un paciente que llega a ustedes, primera vez diagnosticado y tiene infarto agudo de miocardio previo, ¿con qué van a tratar? Ahora. Propanolol, ¿no? ¿Tiene hipertensión? Sí. Propanolol. ¿Con ¿Quién qué? es nuestro cardiólogo? Sí. Yo bloqueadores de calcio. ¿Qué? Bloqueadores de calcio. ¿Por qué? Porque hice un infarto. Directo, pero es previo, ya está controlado, pero tiene hipertensión paciente. Cuando alguien goza con infarto tiene falla cardíaca. Entonces, Ya, voy a donde Gabriel, ya. Cuando tienes un infarto previo, sí o sí van a tener la fracción de eyección disminuida. Si tienen la fracción de eyección disminuida, tienes que disminuir la precarga. Entonces, lo principal sería un beta bloqueante, un diurético y un IECA y un ARA. Ese es un infarto y eso es una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y de primera línea, si llega un paciente con 56 años que tiene diabetes y ve que está orinando con espuma, ¿ya? Eso les indica, tiene síndrome nefrítico, sí o sí, ya es diagnosticado, ya es primera vez hipertensión, ¿con qué le van a tratar? El rapaz que responde. ¿Con qué? No, No, ¿con qué? todo el mundo dijo. No, no Estoy impresionado con su pregunta. ¿Con qué estás impresionado? Chega com quem diabetes, tem síndrome nefrítica, diabético, síndrome nefrítica, teste pulmonar, proteinúria. ¿Con qué? Beta bloqueadores. No, bloqueadores de calcio. Bloqueadores de calcio no son No se indicados usa, ya de no, primera no, línea. Bloqueadores de calcio van a usar si un paciente tiene hipertensión resistente, ahí sí van a usar. Pero no es indicado en un paciente que tenga ya una patología previa, junto con la hipertensión. un diurético. ¿Son los diuréticos del área? Furosemida. Va a empeorar su falla renal. Andy. Podrías darle una hidroperoxicida ¿Un qué? y un diurético tesídico más una dosis. Ya. Bien, eso es la más fácil. Debería manejar un paciente con eso en algo que no le afecte al riñón, porque ya está con un síndrome nefrítico. Está con Entonces, problemas renales. sí, ya está con falla renal. Entonces, un IECA directo o un ARA, esa sería la respuesta. Esa es la respuesta. Es un paciente normal, debería manejar, pero con ningún fármaco que llegue al riñón, porque los diuréticos sí van a actuar al nivel del riñón. Entonces, sí o sí va a empeorar su falla. ¿Ya? Eso sería. Bien, chicos. Eso.